al primer libro de Samuel. Yo se lo leo, no se preocupe. Es una historia bonita. El primer libro de Samuel 14, del 1 al 17. El rey es el rey Saúl, tiene un hijo que se llama Jonatán. Y leo. Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Los filisteos eran los enemigos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibeá, bajo un granado en Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos llamados Bosés y Sene. El primero estaba al norte frente a Micmax, el otro al sur frente a Gebá. Así que Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de estos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero, haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos, para que nos vean. Si nos dicen, esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan acá, avanzaremos, pues será la señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Así pues, los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición le gritaron a Jonatán y a su escudero: vengan acá, tenemos algo que decirles. Ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. En ese primer encuentro, que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo, y entre el ejército que estaba en el campo abierto, todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Desde Gibea de Benjamín, los centinelas de Saúl podían ver que el campamento huía en desbandada. Saúl dijo entonces a sus soldados: pasen revista a ver quién de los nuestros falta. Así lo hicieron, y resultó que faltaba Jonatán y su escudero. Vemos en el relato bíblico a un ejército acobardado. El ejército de Israel, el pueblo de Dios, estaba acobardado. Estaba escondido entre las cuevas. Hasta que un hombre, junto con su escudero, decide salir de la cueva y, confiados, el Señor les ayudará, toman una acción, deciden hacer algo. Y a veces nos encontramos perdón, regálame un segundito. A veces nosotros nos encontramos en encrucijadas, en caminos que parecen no tener salida, en cruces peligrosos. Y como que parece imposible pasar al otro lado, y nos preguntamos, y bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hago ahora? Y piensa por un momento en qué áreas de tu vida te has estancado. Piensa por un momento. A mí me encanta que haya niños en la reunión, porque esa pregunta es para nosotros ya. Ella apenas está pero volando. Qué hermosos los niños. Pero piensa por un momento. ¿En qué área de tu vida sientes que hay monotonía, que te has estancado y que necesitas un cambio? Piensa por un momento si hay algo en lo que estás atrapado y le das vueltas sin encontrar una salida. Te sientes de pronto como en una cueva, atrapado. Y preguntas, ¿y qué sigue ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Ahora qué hago? Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Te pido que nos hables, Dios.
Primero que nos muestres si hay alguna área en nuestra vida donde hay desánimo, donde nos hemos escondido, donde no sabemos qué hacer. Tal vez hemos caído en monotonía. Nos hemos acobardado. Nos da miedo enfrentar el gigante, nos da miedo enfrentar ese problema. Y nos hemos quedado de este lado. Revélanos, Señor, y háblanos, porque queremos ser valientes y dar el paso de fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Y lo primero que encontré en este relato bíblico es intentar, es actuar, es dar el paso, es romper ese ciclo, es salir del escondite. Sal de la cueva. En la cueva no vas a conseguir nada. ¿Qué es lo que le dicen los filisteos cuando ven a Jonatán y a su escudero? Dicen, miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Hay que salir de la cueva, hay que tomar una acción. No vamos a conseguir un trabajo si no pasamos una hoja de vida. Si no buscamos, si no tomamos una acción. Si alguien está buscando pareja, ¿cierto? Si por lo menos no se arregla o no acepta una invitación, no va a encontrar una pareja. Nuestro matrimonio no va a cambiar si seguimos escondidos, evitando el conflicto. A veces le tenemos miedo al conflicto. Si nos quedamos ahí escondidos, pero el matrimonio se vuelve monótono. No vamos a salir de un vicio o de una conducta recurrente. A veces confieso, peco, si no actuamos, si no tomamos una decisión. Dios solo actúa en un barco que se mueve. Dios solo actúa en un barco en movimiento. La Biblia dice que el viento sopla por donde quiere y oímos el ruido que produce, pero no sabemos ni de dónde viene ni para dónde va. No sabemos de dónde viene ni para dónde va, pero es nuestra responsabilidad izar las velas. Cuando tomamos una acción, cuando izamos las velas, el Señor nos va a mover. Dios solo actúa en un barco que está en movimiento. No nos podemos quedar solo en desear, en querer hacerlo. Proverbio 25:14 dice, nubes y viento y nada de lluvia es quien presume de dar y nunca da nada. Y Proverbios 14:23 dice, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Esto lo que quiere decir es puro tilín y nada de paleta, ¿cierto? Porque dice por ahí el argot popular. Pero no hay acción. ¿Qué hacer? Estamos en una cueva, estamos encrucijados en un problema, una situación difícil. Pero tenemos que tomar una acción. Claro, ¿y debemos orar? Sí, es el primer paso. Pero la oración nos debe llevar a la acción. La oración nos debe llevar a la acción. Si quieren, digan conmigo eso, por favor. La oración nos debe llevar a la acción. Y Mateo 7:7, que esto es una regla de oro, dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Hay que pedir, pero también hay que buscar. Entonces la pregunta obligada sería, ¿qué te detiene dar ese primer paso? ¿Qué te detiene o qué te impide salir de la cueva? Intenta en lo pequeño y Dios te pondrá en lo grande. Empieza con lo poco y Dios te dará lo mucho. No podemos pretender tener una empresa con 1000 o con 100 empleados si no empezamos con uno. No podemos pretender predicarle a multitudes si no somos ejemplo para los 3 de la familia.
No saldremos de esa monotonía, de ese círculo pernicioso que nos detiene, que nos tiene atascados y no nos deja avanzar si no tomamos una acción. Jonatán tomó la decisión de salir de la cueva y Dios lo vio en el camino. No habrá señales de parte de Dios si no tomamos una acción. No habrá señales de parte de Dios si no tomamos una acción. La acción trae revelación. ¿Qué repita conmigo eso? La acción trae revelación. Entonces, lo primero que hacer, ¿qué hacer cuando estamos atrapados? Tomar una acción, movernos, intentarlo. Segundo, ¿qué hizo Jonatán? Se consiguió un escudero. Consíguete un escudero. Consíguete un escudero. Cierto día, voy al relato bíblico, cierto día Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado, donde está el destacamento de los filisteos. Adelante, respondió el escudero, haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Busca a alguien que te apoye. Una amiga, un amigo, un parcero, una persona que te dé un consejo sabio, oportuno, una persona que no te critique, que no te juzgue. ¿Por qué? Porque en la unidad hay poder. Cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió de dos en dos. Lucas 10:1. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Consíguete un escudero. Mejor son dos que uno. Yo tengo una escudera impresionante. Una escudera que siempre camina a mi lado. En las buenas y en las malas. Yo quiero honrar a mi esposa. Es mi mejor escudera. Gracias, amor. Gracias. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Ya saben quién es ese tercer hilo. Ahora, no todos irán contigo. Por eso búscate un escudero. Habían 600 hombres en el campamento de Jonatán, pero él solo escogió uno. Tal vez no todos hubieran querido ir, o no todos hubieran estado de acuerdo con Jonatán. No todos querrán ir contigo. No todos estarán de acuerdo contigo. Tampoco pretendas que todos lo hagan a tu manera. No todos lo van a hacer a tu manera. No todos tenemos los mismos talentos. No todos tenemos la misma inteligencia. Y tal vez no tengamos ni los talentos ni la inteligencia de otros. Pero al menos, o por lo menos, un talento Dios nos ha dado. Y ese es suficiente para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Mateo 25, 14, 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Con ese talento es suficiente. Si Dios quiere que algo se haga, se hará. Cualquiera que sea la meta de Dios para tu vida, no hay persona ni circunstancia que lo impida. ¿Por qué? Y atención a esta palabra. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez son palabras para ti y para mí. Juan 15, 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Es increíble que el mismo Señor Jesucristo me escogió a mí y te escogió a ti.
y nos comisionó para que demos un fruto. Entonces, si Él ya te escogió, ya me escogió a mí, ¿se podrá hacer o no se podrá hacer? Así es el programa. Nos escogió, nos comisionó, porque Dios nos creó para buenas obras, pero debemos practicarlas, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Creados por Dios, escogidos y comisionados por Cristo, y dotados de talentos por el Espíritu Santo para que los pongamos en práctica. Entonces repite conmigo: creados, escogidos, comisionados, dotados para poner en práctica. Son 4 puntitos. Vamos al segundo. Ya entramos al tercero. Atrapados. ¿Qué hacer? ¿Y ahora qué hago? Nos dijimos actuar. Consíguete un escudero. Y tercero, muévete en fe. Muévete en fe. Vamos al relato bíblico. Ven acá, le digo Jonatán a su escudero, vamos a cruzar al otro lado. Eso es moverse en fe. Cruzar al otro lado. Vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. La confianza de Jonatán no estaba basada en sus propias fuerzas, ni en su propia inteligencia, ni en su escudero, sino en Dios. Pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Dar un paso de fe es la parte más difícil. Cruzar al otro lado puede dar miedo. Encontraremos dificultades. Los enemigos serán numerosos. Habrá tormentas. Pero de este lado solo estaremos escondidos. Seguiremos atrapados. Pero del otro lado encontraremos la victoria. Da miedo, pero es el único camino. Dar el paso de fe. Vamos, pasemos al otro lado, le dijo Jonatán a su escudero. Y son las mismas palabras que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Vamos, pasemos al otro lado. Marcos 4, 35, 37. Ese día, al anochecer, les dijo Jesús a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Era de noche. A lo lejos se veían los relámpagos y se escuchaban los truenos. Y la brisa anunciaba la tormenta. Hay dos opciones. O quedarse de este lado o subir a la barca. O te quedas de este lado atrapado o te subes en la barca con Jesús. La fe es el comienzo para una vida con propósito. Voy a segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 8. Dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. A su virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes,
Lo harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Darás mucho fruto, pero todo empieza con la fe. Dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe. Y luego sigue unas virtudes, pero empieza con fe. Vamos, crucemos al otro lado. Espero que nuestro Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Actúa. Consíguete un escudero. Mantente en la fe. Da el paso de fe. Cruza al otro lado. Y por último, termino con esto. Sintonízate con Dios. Escucha la voz de Dios. Evita las interferencias. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Si el Señor dice que oímos su voz, es porque Él nos habla. Cuando damos el paso de fe, cuando nos movemos en fe, el Señor nos muestra el siguiente paso. Él nos habla. Pero tenemos que estar atentos a las señales. Estar sintonizados con Dios. No habrá señales sin una acción. La acción trae revelación. Y Dios te guiará en la medida que te muevas en fe. Vuelvo al relato bíblico. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean. Si nos dicen, esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Así pues, los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Dios quiere guiarte. Dios está más interesado en hablarnos que nosotros en escuchar. Solo evita las interferencias. Evita las interferencias. Vas a escuchar voces internas y externas. Vas a escuchar voces del enemigo, vas a escuchar voces del mundo, de la carne y nuestras propias voces que te dicen o que nos dicen, no puedes, no eres capaz. ¿Para qué lo intentas? Eso es perdido. Eso no es para ti. Tu matrimonio no tiene arreglo. Resígnate. Eres feo, eres tonto, eres sucio, eres culpable. Mejor dicho, cuando uno nace para tamal, hasta del cielo le caen las hojas. Se escuchan esas voces. Sintonízate con Dios y escucha lo que Él te dice. Te recomiendo que escuches la enseñanza Voces y Decisiones. Está en YouTube. Tú eres el responsable del control de tu mente. Tú eres el responsable de la administración de tus pensamientos. Tú decides a quién le vas a creer. Si le crees a lo que dicen tus emociones o le crees a lo que dice Dios de ti. Sintonízate con Dios y Él te mostrará el siguiente paso y te llevará a la victoria. Vamos al relato bíblico. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean. Si nos dicen, esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan, acá avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Entonces los soldados de la guarnición le gritaron a Jonatán, que es su escudero, vengan acá, tenemos algo que decirles. Ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Dios no te quiere atrapado. Dios no te quiere esclavizado. Te quiere libre y en victoria. No eres feo, no eres tonto, no eres incapaz.
no eres indigno, no eres culpable. Eres un hijo de Dios. Eres aceptado. Eres capacitado. Eres amado y eres libre. Y hoy el Señor nos dice, no tengas miedo, no tengas miedo, guerrero valiente, que yo estoy contigo. Actúa. Consíguete un escudero. Muévete en fe y sintonízate con Dios. Sal de la cueva. Consíguete un escudero. Y te tengo una buena noticia. El mejor escudero es Jesús. Él va siempre delante de nosotros. Él va siempre detrás de nosotros. Eres el amigo fiel, el que nunca falla. Y la invitación que nos hace el Señor hoy es a subirnos en la barca. Aunque el aire, aunque el viento que nos sopla en nuestra cara anuncie la tormenta, el Señor nos protege, nos promete que siempre irá con nosotros en su barca. No le tengas miedo a las tormentas. Son inevitables. Pero Jesús va en la barca contigo. Muévete en fe. Da el paso de fe. Cruza al otro lado. Y Dios te dará la victoria. Es la invitación. Camina con Dios. Camina con Cristo. Como Jonatán. El Señor puede salvar con muchos o con pocos. Y Él te dice hoy, no tengas miedo, guerrero valiente. Yo estoy contigo. Sal de la cueva. No te quiere atrapado. Te quiere libre porque te ama. Dios ya pagó el precio. Cristo ya pagó el precio en la cruz porque nos ama. Ya no tenemos que estar esclavizados. Ahora podemos vivir en libertad. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias por la lluvia. Gracias por las dificultades, porque ahí crecemos. Ya no queremos vivir más atrapados, Señor. Hoy tomamos las decisiones de actuar, de movernos. Nada va a cambiar si nos quedamos de este lado. De este lado seguiremos esclavizados, seguiremos atrapados, seguiremos en la cueva, seguiremos escondidos. Al otro lado está la victoria. Tú nos invitas a subirnos a la barca contigo, Señor. Y aunque haya tormentas, y aunque a veces tú parezcas dormido en la barca, tú vas ahí, Señor. Gracias, nos movemos en fe y tú nos das la victoria. Tomamos el control de nuestra mente y te creemos a ti y renunciamos a toda mentira, a todo engaño, a cualquier voz que no nos deje sintonizar contigo. Queremos estar en sintonía contigo, escuchando tu voz, diciéndote que nos amas, que somos tus hijos amados, que somos libres, capacitados, que nos amas tanto que moriste en una cruz. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pero muchas gracias. Vamos con una alabanza, dijo.